El Campeonato del Mundo de Ajedrez nos ha vuelto a ofrecer una partida inolvidable, llena de sutilezas, de planes interesantes y de sacrificios de dama pululando sobre el tablero. Sí, vais a ver qué increíble. La primera sorpresa llegaba con la apertura que eligió Dinh Liren con las piezas blancas. Dinh Liren, una de las incógnitas era, ¿se habrá repuesto de su derrota del día anterior? Bueno, jugaba D4 y a caballo F6, caballo F3. ¿Cómo que caballo F3? Preguntaba Carlos Matamoro en la retransmisión que hemos compartido en el canal de Chess.com español. ¿Es que quiere jugar un sistema Londres? La respuesta no tardaba en llegar. Después de D5, alfil F4. Una de las aperturas más queridas, más odiadas, que algunos desprecian, que otros añoran. En fin, alfil F4, el sistema Londres. Si no te gusta, ¿qué le vamos a hacer? El caso es que Nepo tenía que elegir algo, no tardó en jugar C5, que es la línea principal. Las negras rompen en el centro, el blanco defiende con E3 y las negras continúan su desarrollo atacando el centro. Todo esto es bastante habitual. C3 defendiendo el centro antes de desarrollar el caballo también es bastante empleado, o caballo de B a D2. Ante este orden, muchas veces, tal y como ocurre en esta partida, las negras capturan para desarrollar su alfil fuera de la cadena de peones. Es decir, no quiero jugar E6 sin antes desarrollar el alfil, que además apunta a la importante casilla C2. C3 es la jugada de las blancas y todo el mundo se preguntaba qué es lo que está preparando y esperando Dinh Liren. Pues no tardaba en llegar la respuesta con la jugada alfil B5, que es una especialidad de Gata Kamsky, el que fuera niño prodigio del ajedrez en los años 90 y que todavía hoy en día, tras un enorme parón en donde no se dedicó al ajedrez, sigue siendo un gran maestro durísimo. Alfil B5 clavando el caballo de C6, las negras simplemente desarrollan el alfil buscando el cambio y las blancas enrocan. ¿Cuál es el plan de las blancas en esta posición? Pronto lo vamos a ver qué ideas manejan las blancas. Tras torre E1, buscando ya ideas con caballo E5. Las negras juegan H6, que parece una jugada bastante razonable, dándole una posible retirada al alfil de F5 en caso de que las blancas quieran molestar con caballo H4. Caballo E5. Esta es la idea de las blancas y es el comienzo de un plan muy interesante. ¿Cuál es el problema para las negras? Pues que en caso de hacer cualquier jugada, A6, torre C8, dama C7, no sé, prácticamente ante cualquier jugada, las blancas van a cambiar el alfil por el caballo. Pongamos A6, por poner un ejemplo, alfil por, peón por, y ahora el caballo de D2 vendrá hasta la casilla B3 y hasta la casilla C5. Las negras pueden luchar por esa casilla con uno de los caballos, pero no con los dos. De manera que si hicieran un caballo de 7, por ejemplo, en esta posición, pues habría un cambio y ya vendría un caballo a C5. El problema es que el alfil de las negras no puede luchar por una casilla negra porque va por diagonales blancas. ¿Sí? ¿Cómo? A ver, un momento, voy a pensar eso. Un alfil que va por... No puede. Así que el caballo va a ser un monstruo dentro de la posición de las negras. Esta es la particular idea que tiene en mente en este momento Dinh Liren cuando juega este caballo E5. Nepo no quiere permitir eso. Así que la única manera de no permitir eso es retirando el caballo. Y claro, Nepo dice, ahora después te haré A6, luego te hago B5. Y en esta estructura que tenemos, que es una estructura Carlsbad, a la que normalmente se llega en el gambito de dama con colores cambiados, uno de los planes principales por parte de las negras es jugar un ataque de minoría, es decir, la minoría de peones de las negras en el flanco de dama avanzaría. Buscando la ruptura B4, por ejemplo, vamos a mostrarlo, vamos a suponer una jugada H3, que no parece que sea la gran jugada. Bueno, pues en algún momento el negro querrá llegar a B5, querrá más adelante llegar de alguna manera a B4, pongamos cualquier juego, bueno, pongamos que hace A3 para impedirlo, pues seguramente voy a venir con esta torre y si tú no haces nada especial voy a venir con A5 y si tú no haces nada especial voy a venir con B4. En algún momento, ¿no? Lo que quiero es mostrar la idea y mostrar cómo si se produce un cambio en C3, el peón de C3 será el objetivo de ataque de las negras. Ese es el objetivo real de un ataque de minoría. Por supuesto, si en el ataque de minoría el peón de C3 captura en B4, pues el peón de D4 va a quedar como debilidad. El plan
del ataque de minoría es uno de los planes más famosos que existen en ajedrez. Se estudia, cuando se habla de planes en general, muchas veces se pone este ejemplo. Es decir, el peón quiere llegar a B4, cambiarse por C3 y crear una debilidad. De ahí que las blancas jueguen a 4. Una sutileza, porque ahora después de A6 retiro el alfil y no tienes B5. ¿Y cuál es la idea del blanco? Pues el blanco ya aquí empieza a jugar con ideas muy interesantes, pero sobre todo a base de A5. El blanco quiere jugar A5 y situar un caballo en C5, venir con el caballo a C5 de todas maneras. En algunos casos incluso jugando B4 y acabar instalando el caballo en C5. Y en otros, pues directamente caballo B3 y caballo C5. ¿Qué se le ocurre a Nepo para evitar esto? Pues más que para evitarlo ha jugado caballo D7. Una jugada bastante criticada. El mismo Anish Giri, he leído por ahí justo antes de empezar la retransmisión, que había criticado en el show en inglés de chess.com, había criticado bastante esta decisión de Nepomniachtchi. ¿Qué puede hacer? Bueno, A5 era una de las alternativas para no dejar a las blancas avanzar, pero en cualquier caso el flanco de dama de las negras va a quedar un poco vulnerable. Caballo D7 permite el cambio y ahora este A5. Y el blanco va a jugar ahora con ese plan, o tiene por lo menos en mente ese plan de llevar un caballo a C5. Las negras juegan dama C7, porque en caso contrario incluso B4 era interesante antes de jugar caballo B3 y caballo C5. Las blancas ahora jugaron dama F3. Dama F3 es una jugada muy interesante que puede tener la idea de traer una torre a C1, jugar B4 y venir con el caballo a C5. De manera de que si el negro maniobrando consiguiera cambiarte su caballo por el tuyo de C5, el peón que hay en B4 acabaría retomando en C5 y se abriría la columna B a favor de las blancas que podrían atacar el peón retrasado de C7. Las negras jugaron torre de F a C8 y este era un momento bastante interesante para jugar torre de E a C1. Seguido de B4, una vez que el peón de C3 está defendido, para maniobrar y apoyar al caballo hasta C5. Eso hubiera sido muy interesante, nos hemos quedado sin saber qué hubiera ocurrido porque ha preferido jugar torre A3. Torre A3 es una jugada muy interesante. Bueno, podemos preguntarnos, ¿por qué el blanco no juega caballo B3 para venir a C5? ¿Cómo lo puede impedir el negro? Es que si haces caballo B3, el negro te trae su caballo a C6. Y ahora ya caballo C5 no vale porque tienes que estar pendiente del peón de A5. Ese era el problema de ir directamente con el caballo a la casilla C5, que obviamente es una casilla fuerte en la posición de las blancas. Si consiguen instalar ahí el caballo, el blanco va a quedar muy bien. Pero en lugar de torre C1 para B4 y la maniobra que estamos comentando, torre A3 es muy interesante porque defiende el peón de C3, lo que permite jugar B4 en algunos casos más adelante, pero también permite jugar ahora después caballo B3. De manera que si yo juego... Si me haces caballo C6, puedo doblar torres para defender el peón de A5 y luego situar el caballo en C5. Alfil G6, una jugada interesante, porque en otro caso, en algún momento el blanco tenía idea con G4, incluso luego después de G4 proponiendo un cambio de dama con dama G3, si desaparece la dama del negro que defiende el flanco de dama, todavía el negro va a acabar teniendo más problemas en ese sector del tablero. Alfil G6 y caballo B3. El negro juega caballo C6, presionando aquí, haciendo que no sea posible caballo C5, pero las blancas deciden precisamente en este momento jugar con dama G3 para eliminar uno de los atacantes del peón de A5 y si desaparecen las damas, el caballo va a venir sin problemas a C5. Nepo, seguramente lo mejor, bueno, era permitir el cambio de dama, retira la dama y esto va a empezar a dar algunas posibilidades interesantes a las blancas que deciden jugar H4, una jugada... Teniendo en cuenta que el negro no tiene ninguna reacción clara en esta posición, es una jugada muy buena, porque te estoy apretando en el flanco de rey, puedo tener algunas ideas de H5 en el futuro, habilito la casilla H2 para venir con el rey, o para tener un escape en el rey más adelante, en el medio juego, si hay algún problema en la primera fila, y... De hecho, el negro no tiene nada activo que pueda hacer. Así que, antes de pensar en jugar caballo C5, que hay que decir que caballo C5 directamente no es buena, porque hay algunos temas tácticos también sobre el peón de A5. En algunos casos podía venir una jugada como caballo por A5 y se complicaba. La partida entraba en grandes complicaciones porque podía haber un caballo por E6. Todo el rato esto era un tema importante. De hecho, con la dama en F3, en lugar de dama
dama G3, a veces nos preguntábamos si podía entrar o no la dama, pero una vez que juega dama E7, desde luego caballo C5 es una jugada que había que considerar, ¿no? Pero había algunos temitas tácticos con caballo por y si torre por B6, había un caballo por E6, había un lío enorme, pero nada de eso ocurre porque Dean Liren se decide a jugar H4, torre E8 y ahora sí caballo C5. Los caballos por A5 ya sí que no funcionan en esta posición, sencillamente por torre por A5. Y si juega B6, H5 era una jugada, tener el peón en H4, estamos viendo lo importante que era. Alfil por H5, por ejemplo, y caballo por E6. Brutal partida, estoy amenazando dama por G7, jaque mate, una vez que no hay un alfil en G6. Fijaros el H4, ¿no? Que es sutil. Y si F por E6, hay torre por D5. Debido a la clavada que ejerce la torre de 1. Y podemos pensar, bueno, pero ¿qué pasa? Porque aquí vienes tú, yo como, tú comes y tengo dos torres por dama. Sí, pero al final hay un dama H4 que ataca la torre, que ataca el alfil. Las piezas indefensas provocan la combinación del rival. Así que eso no serviría. ¿Qué ha hecho Nepo? Un E5 bastante dudoso. Las blancas han jugado torre B3, que ni siquiera era la mejor jugada. B4 consolidaba bastante la posición. El peón está clavado, no puede capturar. Y si E4, seguramente F3 deja a las blancas con una posición bastante ventajosa. Pero torre B3 ha sido la jugada de la partida. Torre B3 que amenaza en B7, permite caballo A5, pero entonces, ¿qué ha calculado aquí Dean Liren? Que tiene torre por E5. La dama se tiene que retirar y la torre se retira ahora atacando al caballo. Caballo C4 de las negras, alfil por C4, peón por, todo esto es más o menos forzado, y H5, una jugada bastante interesante. La verdad es que caballo por B7 ya funcionaba en esta posición, pero es cierto que había algunas líneas donde tras los cambios, si venía dama por, caía el peón de H4, y Dean Liren ha dicho, no, te pongo el peón en H5, que tu alfil quede atacado. Alfil C2 ha sido la elección. Es cierto que aquí el módulo proponía torre por E5, porque había un detalle muy sutil para defender esta posición. Si dama por E5, te cambio damas y luego viene alfil por H5, por lo menos. Y si capturas con peón, había dama D8, de manera que no valdría peón por alfil por jaque. Rey aquí, jaque y te estoy forzando las tablas. Y algunos dirían, no, pero puede hacer dama H3 y se cubre y no hay continuo. Entonces dama por E5 jaque y seguido de dama por C5 y ahora es el negro el que está mejor. Este recurso defensivo no ha sido visto por un Nepomniachtchi que ha cometido el error de jugar muy rápido la partida. Eso le ha pasado factura. Ha jugado con mucha rapidez alfil C2, que es un error importante, y tras caballo por B7... dama B6 y bueno, el recurso importante es que tengo este caballo de 6. No vale dama por porque hago jaque y pierde la dama. Por lo tanto, tienes que cambiar, dama por y defiendo, dama por B2 y todavía aquí hay que jugar con mucha precisión. Torre A5, rey H7 ha jugado en esta posición Nepomniachtchi y lo mejor era jugar dama E1. Dama E1 y defender el peón de C3 por ahora. Eso era el mejor camino para ganar. Torre C5, ha pensado Dean Liren que activando su torre, que ataca C4, que va a venir a C7, digamos que dama, caballo y torre van a acabar con el rey de las negras. Eso es lo que pensaba Dean Liren. Pero de nuevo le deja una alternativa defensiva a su rival. Dama por C3 era una jugada muy buena en esta posición, donde, bueno, ahora también hay que estar ahí pendiente del peón de C. Por ejemplo, si juego torre C7 para activarme, en este momento, pues ya tengo seguramente alfil D3. El problema es que la dama de las blancas va a estar ligada a la defensa de la casilla F4. Quiero decir, por ejemplo, un dama E7, pues hay recursos como jaque y gano la casilla F4 cuando el rey venga a H2. Es decir, hay que tener mucho cuidado. Todas las posibilidades de las negras pasaban por jugar dama por C3 en esta partida. Los recursos defensivos, es verdad que el blanco podía seguir apretando, pero era la mejor jugada defensiva. Pero Nepo en esta partida estaba jugando muy rápido y dio este jaque, rey H2.
F6 y ahora la dama viene a G3. En consecuencia, la idea torre C7 y un mate en G7, pues están ya apareciendo en el tablero y Nepo se encomienda a su peón de A, al peón de A5. Caballo por C4, A4, obviamente Nepo quiere coronar el peón, es todo lo que quiere hacer. Caballo E3, que es una jugada muy buena en la posición, evita que la dama pueda venir a defenderse en caso de torre C7. Alfil B1 juega Nepo para seguir avanzando el peón, pero llega a torre C7. Amenazo mate. Torre G8, caballo D5. Y aquí hay que tener cuidado porque ya los sacrificios de dama ya estaban pululando en el tablero. Por ejemplo, si A3, dama por G7, te regalo la dama para hacer caballo F6, torre C8 y jaque mate, el mate árabe. Este era uno de los sacrificios de dama que pululaban sobre el tablero, pero hay más sacrificios de dama que pulularon sobre el tablero, como vamos a ver. Rey H8 en la jugada de la partida. Y el blanco juega torre A7, atacando el peón, A3, caballo E7 y D5. Bueno, la verdad es que aquí veíamos que torre B7 ganaba muy fácil con la idea torre B8. Pero la verdad es que lo que elige Dinh-Liren es el camino más bonito, D5. ¿Qué pasa si A2? Pues lo hemos visto en el tablero. Si A2 viene dama C7, amenazando caballo G6 seguido de dama por G7, jaque mate. El negro se quita para que caballo G6 no sea jaque y a caballo G6 poder jugar torre G8, pero viene dama F7. En esta posición Nepomniachtchi ha abandonado, ha hecho muy mal en abandonar porque debería haber permitido el sacrificio de dama que se podía haber producido y el mate espectacular al que se debería haber llegado. Dama G5 debería haber permitido, deja un comentario, debería haber permitido el sacrificio de dama Nepo para que disfrutemos los aficionados. Dama por G8, algunos estarán diciendo, pero Luisón, yo todavía no veo el sacrificio de dama. Dama por G8, rey por G8, torre H8, si rey H7 vendría jaque mate, y si rey a F7, gracias al peón de D5, también vendría jaque mate. Los sacrificios de dama y los mates espectaculares han pululado sobre el tablero en Astana en el día de hoy. Deja un comentario diciendo quién crees que es el favorito ahora que va 2-2. No olvides suscribirte al canal y nos vemos en la siguiente partida. Hasta entonces, un fuerte abrazo, amigo.